El deber más importante de mi vida es, para mí, el de simbolizar mi interioridad. Frase de Hebel, dramaturgo y poeta alemán. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro capítulo de Desvelada. Hoy les traigo un tema que engloba mucho de lo que tiene que ver con el esoterismo, con los misterios, y es sobre el lenguaje olvidado. Para entender este lenguaje olvidado, voy a reflexionar un poquito sobre la diferencia entre signo y símbolo. Bueno, lo que refiere signo, me pareció bastante valioso traer a Lev Vygotsky, que es un teórico de la psicología del desarrollo, que bueno, en este caso a este señor lo estudié en el profesorado de lengua y literatura, donde bueno, también teníamos materias muy referidas a lo que es el lenguaje, pragmática y demás. Así que bueno, me pareció copado traerlo como para explicar qué es signo, pero como siempre les digo, están más que invitadas e invitados a seguir investigando, buscando otros autores que nos hablen sobre esto. Vygotsky lo que menciona, lo que afirma, es que las señales para la mente humana se convierten en signos desde el momento en que no se remiten a ser simples señales naturales, sino que son inventadas intencionalmente por el hombre. Entonces, cuando estas señales son inventadas intencionalmente por el hombre, ahí es donde se convierten en un signo. Esto Vygotsky lo define como estímulos /medio artificiales introducidos por el hombre. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, los signos son herramientas creadas por las personas para regular su propio comportamiento y el de las demás. Rápidamente, si pensamos como para traer un ejemplo, podemos hablar de una señal de tránsito, de este signo, por ejemplo, del dinero, los de puntuación y así. Vygotsky lo que expresa es que en la creación de este signo es empleado como una herramienta que el propósito que va a tener es el de establecer la comunicación a través de las relaciones sociales. En este sentido, el signo se convierte en un instrumento para mediar, ¿sí?, el comportamiento, para mediar las creencias, las percepciones del otro. Más adelante, Vygotsky afirma que más allá de influenciar la conducta de los demás, el signo adquiere la peculiaridad de ser un instrumento que transforma al sujeto mismo. Y así, bueno, podemos seguir como ampliando, pero ahí ya se nos va también un poco a lo que es la interiorización del signo lingüístico, donde, bueno, ya no es nuestro terreno, ¿no? Pero para quien quiera puede investigar. Bien, me voy a volcar en este caso en la parte del signo como mediador social, pero antes explicar qué es la conciencia. Y acá nos vamos a
desviar un poquito del camino que veníamos siguiendo sobre qué es el signo, para entender también qué es la conciencia. La conciencia es la dimensión más profunda de nuestro ser, es la dimensión a la que muy pocos pudieron llegar en plenitud. Y ahí lo que sucede es que tenemos una percepción de la conciencia a través de nuestra mente consciente. Esta mente consciente está en un lugar, digamos, en un nivel básico de la conciencia. Nos permite saber que estamos vivos, que ocupamos un lugar en el universo, pero justamente está ocupada por nuestros pensamientos racionales o nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras cábalas, ¿sí? Nuestra mente consciente suele estar ocupada por el intelecto y entonces no nos damos cuenta que no estamos llegando, ¿sí?, al nivel de nuestra conciencia, a la dimensión más profunda de nuestro ser. La conciencia en verdad está más allá del intelecto, del instinto, de las emociones. Y decíamos, ¿no? Volviendo un poco para no hacerlos perder tampoco, si el signo entonces es un mediador social, el lenguaje va a representar también un signo por excelencia. Porque lo que hace el lenguaje de alguna forma es construir significado. El lenguaje es el que abre esa brecha hacia la construcción de los procesos más íntimos de la persona individual y social. Y ahí es donde aparece la conciencia. Por lo que los procesos de construcción de esta conciencia, que se materializan en las representaciones mentales de la persona, y que gracias al lenguaje y a las prácticas sociales en que este lenguaje se desarrolla, así es como decanta en las explicaciones del mundo, de las predicciones, de las comprensiones que establece la persona en contextos específicos. Y por supuesto dentro de lo que van a ser las prácticas, socialmente validadas, por ejemplo. Tener esto en cuenta es una base interesante para volcarnos, ahora sí, en qué hablamos cuando hablamos de símbolo. El símbolo es una imagen, una palabra, un sonido. Es cuando algo representa algo más que su significado inmediato y obvio. Esto es lo que nos diría Carl Jung o Carl Jung. Hay algunas personas que dicen Carl Jung, así que bueno, no sé cuál de esas personas estará escuchando esto, pero cualquiera de los dos es válido. También estuve investigando sobre eso para pronunciar bien los apellidos. Sí, unos apellidos, Dios mío. Bueno, entonces, el símbolo, ¿sí? El símbolo es un objeto inteligible, sensible, imaginario, que además de su significado evidente, va a esconder algo más. Este algo no se va a poder explicar, pero el símbolo en sí lo va a sugerir. Al ver ese símbolo lo podemos intuir, lo podemos presentir. Es decir, va a tener un aspecto más inconsciente, más amplio,
no tiene precisión y no se puede definir. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo no se puede definir? Ahí vamos entonces. Fíjense una cosa. El esoterismo es el trabajo operativo. ¿Con qué? Con los símbolos, ¿sí? Entonces tenemos a Erich Fromm, que nos habla sobre el lenguaje olvidado, refiriéndose a los símbolos en la modernidad. Modernidad igual me suena, yo que estudio historia, me suena medio a, podemos decir, se refiere, digamos, a los símbolos en la actualidad, ¿sí? Lo que dice Erich Fromm es que los símbolos son una especie de imágenes que nos evocan emociones y que de alguna manera u otra van a aludir a nuestra sensibilidad, van a aludir a una imagen visual. Y a ver, los símbolos pueden ser colores, números, formas, imágenes, como les decía, ¿verdad? Que de alguna manera el ser humano ha construido con la intención de recibir aquello que le ha sido revelado. Si yo, por ejemplo, les digo que se imaginen el color verde en este momento o miren algo de color verde, puedo afirmar y estoy segura de que todos tenemos en mente el valor de ese color. Por ejemplo, el verde está relacionado con la esperanza. Y si observamos en el poema épico de Dante Alighieri, La Divina Comedia, uno de mis libros favoritos que pude ver en lengua y literatura, lo tenía que decir. Ahí fue donde me voló la mente. Yo justo hace unos meses había conocido el tarot y de repente me llega este libro. Fue un montón. Bueno, ¿qué pasa en este poema? Aparece un personaje que se llama Beatriz. Quien no lo leyó está invitado a leerlo también, por supuesto. Invitada, invitado. No es lo mismo escuchar un audiolibro. Yo les digo que vayan y lo lean, toquen las hojas del libro. Bueno, vuelvo. Hay un personaje que se llama Beatriz, aparece vestida de rojo, blanco y verde. Estos tres colores representan justamente la bandera italiana, ¿sí? Y alegóricamente esos tres colores son el rojo la caridad, el blanco la fe y el verde la esperanza. Estos son los símbolos que viene a transmitir de alguna manera este personaje de la diosa Beatriz. Pero Dante en ningún momento nos dice el verde es esto, el rojo aquello, sino que lo desliza, al igual que desliza la presencia de la loba, de la onza y del león, que podemos ver en el primer canto. Estos son o representan, ¿sí?, elementos de tentación. No es que literalmente hay una loba, por ejemplo. Eso justamente fue lo que a mí me voló la cabeza porque estaba comprendiendo a leer cosas con simbología. Y que en realidad siempre fue así, ¿no? Uno como, wow, estoy leyendo. Resulta que desde que iba a catecismo más o menos. Bien. Entonces, la loba, la onza y el león son elementos de tentación para significar la soberbia, la lujuria, dando pie a un simbolismo que obviamente se presta a interpretaciones diferentes, porque el símbolo justamente tiene
o sea, hace eso, ¿no? No nos deja congelados ante su presencia, no agota su concepto, sino que nos hace operar, por eso es operativo. Si vuelven unos minutos hacia atrás, yo les dije que el esoterismo cumple esa función, ¿no? Entonces, el lenguaje hace eso, ¿no? Nos hace operar. Es decir, operamos, transformamos nuestra esencia a partir de la presencia del símbolo. La importancia de los símbolos es que nos permiten conectar con nuestra razón y con nuestra sensibilidad. La imagen visual se conecta con un concepto abstracto. Vamos a ejemplos. El árbol, que es una planta cotidiana, a un nivel simbólico va a ser mucho más que eso. Por ejemplo, nos puede llevar inmediatamente a lo que se refiere, no sé, la verticalidad, el árbol genealógico, el árbol como centro del mundo que une el cielo y la tierra. Si vemos un árbol, también podemos pensar en la ciclicidad de los periodos estacionales, de la vida, la muerte, la regeneración. Si yo les digo, por ejemplo, que piensen en la serpiente, ¿qué creen que puede simbolizar la serpiente? Bueno, y ahí yo los quiero leer en comentarios porque para mí es muy importante también su participación, saber que están escuchando, que llegaron hasta estos minutos. Así que quien quiera me comenta. Bueno, pensemos ahora en un círculo o en un león, por ejemplo, ¿no? ¿Qué simboliza si lo imaginamos? O bueno, tenemos una imagen ahí cerca de un león y lo podemos ver, ¿no? Estamos hablando de un animal que en experiencia vital parece fuerte, entonces ya evoca ciertas emociones en nosotros. Automáticamente nos conecta con un símbolo abstracto como, por ejemplo, la fuerza, la valentía. La valentía no tiene forma ni color tal como concepto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy viéndolo y pienso en eso? Lo que sucede es que nos provoca un movimiento interno, psicológico. Lo que sucede es que lo llevamos a un plano sensible. Cuando tomamos un concepto de lo invisible abstracto al mundo sensible, en ese momento creamos un puente entre la abstracción y la concreción, entre la abstracción y la experiencia vital. Me acuerdo, bueno, llegó esos minutitos donde siempre tengo que contarles alguna anécdota o decirles algo que de mis experiencias o demás. Pero bueno, yo soy tarotista y eso siempre fue lo impactante, ¿no? Lo loco. Quizás hay personas que fueron a leerse el tarot o que leen el tarot, saben de qué estoy hablando. Y ocurre eso, ¿no? Cuando ponemos las cartas sobre la mesa, si pensamos en simbología y en signo, lo podemos ver ahí. Todo lo que al ver una carta nos dispara automáticamente. Es realmente interesante. Y así imagínense con mucha simbología que nos rodea y de cuánta estamos ya, o sea, hicimos que el ojo se acostumbre, ¿no? Para mí esta dinámica de hacer que cierren los ojos e imaginen aquello que les voy contando es muy divertida y tengo hoy algo para contarles con respecto a eso, que hay una explicación también de lo que sucede cuando uno cierra los ojos y lo puede ver a eso con los ojos cerrados, ¿no? Que ese plano le llamamos imaginación, ¿no?
Entonces, si quieren, podemos tener la experiencia en este momento, que yo les digo, bueno, cierren los ojos, imaginen una vela, ¿sí? Ya que estamos en este programa que se llama Desvelada, vamos a imaginar una vela, la cual puede estar apoyada arriba de un platito, adentro de un frasquito, en un... ¿cómo se llaman esos para llevar? En un candelabro, creo que es. Donde quieran. O la tienen agarrada a la mano, no sé. Imagínenlo. Imaginen su tamaño, su forma, si su llama es muy bajita, es más alta, quizás es azul, quizás es roja. Todavía no abran los ojos, no me hagan trampa. Bueno, ¿la pudieron ver? Yo creo que sí, que ya lo imaginaron. Yo justo tengo acá, yo hago velas, así que tengo acá una vela. Así que no estoy siendo parte del juego. Pero bueno, a lo que voy. Ya pueden abrir los ojos si quieren. Pero eso que acaban de hacer, eso de imaginar, cuando hacemos esto, ¿no? De cerrar los ojos, imaginarnos algo, si ponemos atención, llevamos de alguna manera la mirada hacia el medio de las cejas, ¿sí? Quizás un poquitito más arriba de las cejas, como en el medio de la frente sería, ¿no? Es como si estuviéramos proyectando esa imagen ahí, en ese punto, ¿sí? En lo que sería el tercer ojo, ¿no? Del que tanto hablan, bueno, se encuentra ahí. Quizás algunos ya lo sabían, pero bueno, ese es el lugar del tercer ojo. Cuando meditamos pasa exactamente lo mismo. Nuestra mirada se va a esa parte. Y acá, que de hecho es lo que simboliza también el triángulo, ¿no? Vamos a ver que si hacemos una línea invisible entre ojo y ojo, más 2 líneas que vayan hacia el tercer ojo, ahí se forma como este triángulo, ¿no? Y hay una explicación para esta forma simbólica de ver esto, o a qué se refiere exactamente también el triángulo, ¿no? Cada ojo va a representar la dualidad en el mundo tangible. Es decir, nosotros cuando estamos con los ojos abiertos estamos viendo el mundo tangible. Y el tercer ojo es el que se conoce como mundo conceptual o realidad invisible. Y ahí entra esto de la proyección o la imaginación, y por eso es un ojo invisible también, ¿no? Nos conecta con el punto de origen, donde todos los opuestos se unifican. Entonces realmente es una experiencia vital que podemos experimentar como seres humanos. Y así, con esta música de meditación, me gustaría dejarlos meditando un ratito después de haber hablado todo esto, integrando un poco también estos conceptos que a lo mejor muchos ya sabían de qué se trataba, pero se tomaron el tiempo de escucharme, y muchas gracias. Luego de esta meditación, me gustaría leerles en comentarios cuál es su propia reflexión en cuanto a símbolos o qué experiencias vivenciaron en su camino con respecto a los temas de hoy.